¿Cómo andan todos? Bienvenidos, bienvenidas a El Paraninfo, este espacio para construir conocimiento. Ya estamos a través del canal de la Universidad Nacional del Litoral, a través de LITUS, desde esta pantalla y por supuesto desde Santa Fe, Argentina. Nosotros vamos a hablar hoy de un tema que tiene que ver con investigación, con ciencia, con nuevos materiales. Desarrollan tecnologías para reemplazar el plástico del packaging. Y a partir de esto hemos invitado a gente especializada, por eso lo recibimos a Matías Cabeza, que está con nosotros, biotecnólogo, docente, investigador del Laboratorio de Micología y Diagnóstico Molecular de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL y también pertenece a CONICET. Matías, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Guillermo García, bioquímico, docente, investigador también, del mismo laboratorio, perteneciente a la facultad y también a CONICET. Hola. Bienvenido, muchas gracias. Y Paula Sacripanti, ingeniera química y becaria doctoral CONICET del Laboratorio de Micología y Diagnóstico Molecular también, y obviamente pertenece también a la unidad académica. ¿Cómo andamos? Buenas. Buenas. Vamos a comenzar con en qué consiste el proyecto y el material, ¿no? ¿Cómo nace el proyecto? Bueno, el proyecto empieza un poco con la incorporación de Paula al laboratorio. Ella, por motus propio, había iniciado un emprendimiento, yo no me acuerdo, acá en la universidad, y ahí se contacta con nosotros un poco por el tema del proyecto, y ahí fue cuando un poco por sinergia empezamos a trabajar en este proyecto juntos, y ella se presentó con Guillermo como director a una beca CONICET, y ahí empezamos a trabajar, y después ya a partir del año pasado nos presentamos a buscar financiación para realizar este proyecto, primero con un capital semilla y después con un crédito orientado de la universidad. Y en general, ¿a qué se dedica el laboratorio? ¿Qué tipo de investigaciones realizan para derivar en esto? Bueno, inicialmente el laboratorio nuestro se dedica a micología. Se inició como trabajando en micología clínica, es decir, desarrollando herramientas de diagnóstico para micosis humana. Después se fue incorporando, al estar en la Facultad de Bioquímica, que hay biotecnología también, fue incorporando biotecnólogos que le dieron otra visión al laboratorio. Buscamos tener una parte de micología aplicada, líneas de micología aplicada. Entonces, bueno, se fue conformando un laboratorio multidisciplinario, donde hay bioquímicos, biotecnólogos, ahora incorporamos ingenieros químicos, y bueno, y así fue fluyendo, digamos, fue mutando. Entonces tenemos líneas de investigación de micología clínica, otras de diagnóstico clínico y ahora estas aplicaciones más biotecnológicas y de ingeniería de materiales. Claro, ¿cómo llegamos de la micología en humanos a estos materiales? Paula tiene mucho que ver con esto, ¿no? Paula, contanos un poco tu trayectoria, tu viaje a Estados Unidos y cómo trabajás aquí con estos hongos. Bueno, como dijeron recién, soy ingeniera química. Y en Estados Unidos fui a hacer una maestría también en ingeniería química, y ahí fue que conocí este material, porque medio que acá en Argentina no había escuchado todavía de este tema, y me resultó súper interesante. Entonces, cuando volví, pandemia de por medio y demás, empecé como a trabajar un poco desde mi parte como un emprendimiento. Y bueno, como me faltaba un poco del lado biológico, fue que me contacté con Guillermo en el laboratorio de micología, y bueno, se reinteresaron por el tema, así que unimos fuerzas y salió la posibilidad de hacer una beca doctoral y acá estamos. Una solución para el medio ambiente. Contanos un poco cómo se produce este material que tiene estos beneficios, ¿no? El material se produce a partir de restos agrícolas, que pueden ser rastrojos de distintos cultivos como maíz o trigo, o también restos de la agroindustria como cáscaras de arroz, que están aglomerados por el micelio de hongos, que vendrían a ser como una especie de raíces de las plantas, pero de los hongos. Y queda un material final que puede reemplazar potencialmente varios usos de algunos plásticos, como el telgopor, lo cual tiene mucho impacto en industrias como el packaging, por ejemplo.
bueno, y tiene potenciales aplicaciones en construcción también. Este material de rastrojos, ¿qué se hace habitualmente? ¿Se tira, se quema, se pierde? Claro, algunos, por ejemplo, el rastrojo de maíz a veces lo dejan tirados en el mismo campo como fertilizante, pero bueno, hay veces que hay por demás. Y también, por ejemplo, si utilizamos poda de vid, que eso se quema, por lo menos en esta zona se quema y no tiene ningún tipo de uso. Nosotros lo trituramos, lo dejamos lo más chiquito que podemos y bueno, lo podemos utilizar en este tipo de aplicaciones. Es súper interesante el proceso. Lo trituran bien chiquito. ¿Cómo se deja? ¿Eso fermenta? ¿Qué proceso químico tiene? Eso, bueno, primero se esteriliza porque hay que matar todo tipo de microorganismo que ya traiga. Se deja en un molde porque no es que obtenemos una placa y después la cortamos, sino que ya crece en el mismo molde que nosotros le damos. Inoculamos ahí el hongo que va a ir creciendo, un poco degradando el material y un poco ocupando los espacios entre estas partículas hasta llenar el molde. Y luego sí podemos desmoldarlo o no, matamos el hongo y queda como pueden ver acá, queda bien seco y el hongo muerto, no es que sigue estando el hongo vivo. Es un material liviano, ¿no? Sí, como es bastante parecido al telgopor y tiene propiedades bastante parecidas a ese, es liviano, es bastante resistente. Después también tiene características de aislante acústico y aislante térmico, por eso es que tiene potenciales aplicaciones en la construcción. Que más también, al ser tan liviano, puede flotar en el agua. Pero bueno, lo más importante es que es biodegradable y también compostable. Entonces, en menos de 90 días ya puede degradarse versus los plásticos que demoran cientos de años. Claro. Estaba pensando que, bueno, el principal destino por allí es reemplazar los plásticos del packaging como objetivo específico, pero estaba pensando en los distintos usos que mencionabas y son muchísimos, ¿no? Sí, de hecho también lo usan por ahí como material para artístico, ¿no? Para dar diferentes formas o por ejemplo para hacer lámparas o ese tipo de cosas. Hay ciertos grupos que lo hacen, digamos. Si bien, bueno, nosotros estamos apuntando en primera instancia a lo que es packaging, después la idea es ampliar el horizonte, ¿no? Otros usos. ¿Tiene cosas positivas y negativas? ¿Tiene riesgos? ¿Tiene ventajas? Los riesgos son mínimos, creo, porque los hongos que se utilizan son en general hongos comestibles. Es decir, ahí evitamos que pueda ser un potencial patógeno. Claro. Después, el hongo también está muerto cuando el final del proceso se forma esa capa blanca que se ve y se le hacía un proceso de temperatura no muy alta, pero con eso es suficiente para matarlo. Así que no tiene riesgos reales para la salud ni nada, y yo creo que son todas ventajas. Eso cuando, sobre todo reemplazo de plástico de un solo uso, tipo el tergopor que viene envolviendo, no sé, un televisor, que te llega, lo tirás. Sí, es una locura pensar cómo utilizan el tergopol, por ejemplo, en electrodomésticos, en packaging de heladeras, bueno, grandes electrodomésticos, y eso se tira, termina, digamos, contaminando de manera indiscriminada, ¿no? Bueno, esto puede reemplazarlo, y es un material barato para producir, para pensarlo para la industria. Y como bueno, la mayor materia prima son estos restos que te digo, en teoría el costo es muy bajo. Por ahí lo único que tiene un poco mayor costo es la energía, porque requiere calor. Pero bueno, la producción del telgopor también requiere. Por ahí hay diferentes procesos, que justamente por ahí es un poco lo que nosotros investigamos desde la parte académica. Por la quesa, por ahí ella habló de inactivar los otros microorganismos que vienen con el material para que no estén compitiendo. Bueno, por ahí no solamente puede ser calor, también hay algunos procesos químicos. Ahí ya entra un poco más la cuestión económica de ver qué conviene más o qué es más barato. Por ahí también uno tiene que sacarse la idea de decir, bueno, vamos a reemplazar el telgopor, con reemplazar quizás un 10% ya sería un impacto re importante, ¿no? Entonces uno puede
por ahí pensar en determinadas aplicaciones donde se usa el telgopor e ir, bueno, como apuntando a distintos nichos primero, ¿no? Sí, pensaba que ya el hecho de que se desarrolle ya es un beneficio, Sí. Que lo vaya reemplazando también. Después, los entendidos en lo económico verán la manera de, bueno, de cómo por allí, porque esto necesita del paso final como materia prima final por el laboratorio para certificar, digamos, que el hongo está realmente muerto, ¿no? Sí, ¿Es así? En realidad no es que certificamos nada, porque se puede ver, digamos, cambia mucho las características cuando lo ves vivo. Es súper húmedo, muy dócil, frágil. Fíjate que esto es bien resistente, como que se nota enseguida cuando ya está inactivado el hongo. Sí, lleva un proceso, justamente en este caso es por temperatura, que ya sabemos que el hongo a esa temperatura no resiste más de X tiempo, entonces eso se deja secando, digamos, durante un día más o menos. También son todos procesos que es lo que estamos optimizando, ¿no? Entonces el material queda inactivado. Así que después lo que nosotros hacemos es ver las características mecánicas del material, ¿no? Evaluarlo a partir de qué dureza tiene, la flexibilidad y, bueno, ese tipo de cuestiones, para ver también qué uso se puede dar, ¿no? Porque por ahí uno dice, bueno, es como el telgopor, pero eso hay que probarlo, ¿no? Claro. Esto tuvo su paso por un gabinete de emprendedores, ¿no? Sí, inicialmente Paula, o sea, sí fue que contactamos con Paula, que ella inició ahí. Bueno, quizá ella cuente mejor la experiencia en ese caso, pero... ¿Cómo fue, digamos, el obtener herramientas, asesoramiento, ideas para llegar a esto? Sí, bueno, el grupo en ese momento estaba conformado por otras dos personas, que uno era un ingeniero agrónomo y un arquitecto, que, bueno, en realidad siguen metidos como consultores, porque siempre estamos consultándole distintas cosas. Y nos dio un montón de herramientas, el proceso de gabinete y los cursos que hicimos. También ahora con UNL Capital Semilla, estamos haciendo unos cursos para poder también aprender a contar mejor el proyecto, claro. cómo sacar esta idea y poder realmente mostrar la importancia y no irnos tanto por las ramas, que no es fácil. Y bueno, y también la parte de networking, conocer mucha gente, que después quizás hasta posibles conexiones estratégicas que vamos haciendo. Así que está muy bueno, y todo el ecosistema de la UNL tiene un montón de redes y conexiones que están muy buenas. Pregunta para los tres, porque seguramente cada uno puede aportar su idea de lo que puede pasar con este material en el futuro, porque uno dice, bueno, estas pueden ser las aplicaciones, el reemplazar el telgopor, bueno, material aislante, incluso acústico. ¿Cómo lo ven como material del futuro dentro de 10, 20 años? ¿Para qué tipo de industrias? Pensaba en la industria naviera también, ¿puede ser o no? Sí, como es un material bastante novedoso, ahí en todo el mundo están como surgiendo así ideas de ver cómo se puede aplicar. Por ejemplo, me parece que en Estados Unidos habían hecho una especie de tabla de surf recubierta, ¿no? Pero todo el interior de la tabla de surf era de este material. Después hasta vimos también... Creo que había boyas. O sea, viste, no sé cómo se llaman las boyas que están en el río para demarcar la navegabilidad. Claro. Creo que no la parte que el material esté en contacto con el agua, pero sí como que tenga un recubrimiento de plástico o metálico, y lo que le da flotabilidad adentro estaba hecho con este material. Sí, es como que está bastante en auge, no solo este material, sino en general reemplazar todo lo derivado del petróleo por todo lo bio. Entonces cada vez están surgiendo más y más aplicaciones. Esto es llamado biomaterial, ¿no? Sí, nosotros le decimos biomaterial fúngico, no sé si tiene... O sea, biomaterial es como más amplio, por ahí otros biomateriales, o sea, que no tienen necesariamente un proceso biológico, ¿no? Por ejemplo, hay veces que se hacen plásticos con almidón, pero bueno, no hay un organismo en el medio, que también sería un biomaterial. Claro. ¿Esto es reciclable? Sí, o sea, eso una vez que se utiliza, digamos, más que reciclable, es compostable, digamos, se degrada en el ambiente y vuelve digamos, a ser parte de la naturaleza. Claro. Es durable, es
impermeable mientras está con esta forma, donde se quiebre, ahí puede entrar en contacto con la humedad y entra a degradarse como el material vegetal que es. Claro, sí. Pensaba en los usos de la construcción también, ¿no? Puede ser un material que tranquilamente puede formar parte de un cielo raso o de separación de ambientes, ¿no? Sí, por ahí también el impacto que puede tener en un rubro como la construcción es altísimo. Lo que sí, bueno, por ahí demora un poco más de tiempo poder llegar a esas industrias porque ahí sí requieren muchas más certificaciones, claro. Análisis de calidad, que bueno, por eso es que estamos trabajando y optimizando el proceso para ir perfeccionando las características finales y probando distintos organismos, probando distintos sustratos. La tesis de Paula básicamente es eso, ir mejorando el proceso en cuanto a velocidad, económicamente, lo que hablabas antes, qué hongo es mejor porque bueno, hay diversos hongos, entonces podría ser que una especie sea mejor para algo que necesite flotabilidad, otra especie sea mejor para que se necesite más dureza. Y bueno, y después también está la idea de intentar modificarlos genéticamente para dirigirlos nosotros, digamos, que generar un hongo que, no sé, se divida más rápido, entonces va a acelerar el proceso. Claro. Bueno, también está probando distintos sustratos aditivos sobre el material base vegetal, agregar ciertas sustancias que sabemos que favorece el crecimiento fúngico. Entonces, una combinación entre el material vegetal que se elija, el hongo y algún aditivo que se pueda agregar. Claro. Eso está en constante investigación, Paula, ¿no? Imagino que analizando cómo se comporta el hongo, qué otro material químico se puede agregar, ¿no? Sí, estamos, bueno, justamente trabajando bastante en eso y buscando también, esto como te dije, que se utilizan muchos restos, haciendo como un panorama, bueno, ¿qué otros restos podemos utilizar que quizá hoy en día no tengan un uso y a nosotros nos sirva? Y entonces también revalorizando y agregando valor a este tipo de compuestos. Muy bien. Bueno, vamos a ir reemplazando parte del material de este decorado y de la parte acústica del canal con este material. Ya tenemos el asesoramiento. Bueno, ¿en qué están trabajando ahora? Cuéntenme un poco cómo sigue esto. Bueno, ahora un poco la idea de uno de los proyectos de Capital Semilla y del Caribe Orientado era justamente buscar también otros tipos de restos lignocelulósicos aparte de los que ya habíamos probado. Entonces la idea es obtener estos residuos, pero más que nada apuntando a las actividades agrícolas del centro norte de la provincia. Así que bueno, estamos probando y tratando de contactar con algunos actores, digamos, de la zona como para que nos tener ciertos feedback acerca de, bueno, nosotros estamos teniendo este desecho, esto es lo que más producimos, entonces bueno, ver cuán factible sería utilizar esos, más que nada porque también entra en la ecuación el hecho del transporte, ¿no? Es decir, o nosotros nos vamos a hacer allá o el material se tiene que traer para acá, por más que sea desecho, necesitas un tiempo de flete, entonces mientras más cerca tengas el sitio de producción es mejor, ¿no? Paula, en cuanto, por ejemplo, al material que pueden llegar a ver acá en los campos y demás, a lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, ¿hay mucha diferencia en cuanto a los desechos? En Estados Unidos lo que estuvimos hablando es que se usa mucho lo que es el residuo de cáñamo. Y acá por ahora por lo menos no hemos podido conseguir mucho de ese desecho. Recién se está, con el tema de la industria del cannabis, recién se está, digamos, permitiendo la siembra, la producción, entonces tampoco es que está muy disponible ese material. Claro, ese es por ahí lo que más vemos que usan allá, que nosotros no hemos tenido acceso, pero bueno, Argentina es un país agroindustrial muy importante, entonces creo que capaz que tendríamos otro tipo de acceso que quizás allá no tienen. Estamos probando con rastrojos de maíz, que andan muy bien, o la poda de vid, si se llega a aplicar en una zona como Mendoza, San Juan, hay un montón de ese tipo de restos que está muy bueno. Imagínate también como cerrar el circuito, ¿no? Una bodega que pueda utilizar los restos de su poda para hacer los empaques de sus vinos. Como que hay bastante potencial ahí también. Claro, porque de la vid
se aprovecha la uva, pero después el resto se desecha. No, en la poda, por lo que hemos agregado, la mayoría lo termina quemando en los campos porque no se utiliza, son ramas que no terminan utilizando. Muy bien. Bueno, los invitamos a seguir investigando, a seguir desarrollando este material y ojalá, bueno, forme parte de la vida cotidiana nuestra, ¿no? Lo podamos ver en muchas partes y bueno, que sea así. Les agradecemos por haber pasado. Bueno, cualquier referencia los encuentran físicamente en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, ¿no? Sí, ahí está. Aquí en Ciudad Universitaria, Ciudad Universitaria, Ciudad de Santa Fe. Bueno, Matías, Guillermo, Paula, muchas gracias por acompañarnos aquí en el Paraninfo. Nosotros volvemos el próximo martes a través de la pantalla del canal de la Universidad Nacional del Litoral. Muchas gracias.